Bienvenidos a este espacio de salud y vida. Muchas de las ocasiones me preguntan los pacientes si es bueno que ellos tengan aparatos electrónicos para dar un seguimiento a sus enfermedades. Puede ser desde un baumanómetro o un aparato que les sirva para medir la presión arterial, un termómetro, un glucómetro o muchos de los otros aparatos que hoy en día están disponibles, como pudieran ser un nebulizador. Esto es muy importante que ustedes conozcan, que desde luego es una herramienta fundamental que nos puede dar un excelente parámetro de cómo se encuentra el paciente. Sin embargo, lo más importante es que ustedes sepan realmente cómo funciona, ya que no es lo mismo que nosotros en el consultorio y con todas las herramientas adecuadas podamos medir, por ejemplo, cuánto tiene un paciente realmente de una cifra de tensión arterial y la diferencia que va a tener con el baumanómetro electrónico. Por ejemplo, muchas de las ocasiones cuando acude un paciente, nosotros vamos a tener que dar el registro a través de un baumanómetro que es manual. ¿Qué quiere decir manual? Va a ser como este que nosotros podemos observar. Evidentemente vamos a insuflar o apretar nosotros o poner mayor presión cierta de la arteria. Generalmente nos vamos a la arteria braquial del brazo. Y con esto vamos a poder nosotros escuchar los dos precisamente tonos que nos identifican tanto la presión sistólica como diastólica a partir de este aparatito que nosotros conocemos y que nos identifica muchísimo a los médicos, como es el estetoscopio. Esto ustedes lo pueden realizar en casa con este aparato electrónico, el cual es muy sencillo de colocar y vamos a tener nada más que seguir las líneas, como dice, colocar esto dentro del brazo, poder tenerlo, estar en una posición cómoda, dar inicio al aparato y va a registrar una cifra de tensión arterial. ¿Qué pasa muchas de las ocasiones? Cuando nosotros tomamos al mismo tiempo con un aparato electrónico y un aparato realmente manual, el que debe ser que debemos utilizar los médicos, vemos una variación, es decir, puede variar entre 10 a 15 milímetros de mercurio en este caso, tanto hacia la alta como hacia la baja. Por lo tanto, es muy importante que cuando ustedes adquieran este tipo de aparatos puedan acudir con los mismos a su cita médica, de tal manera que nosotros podamos determinar con exactitud cuál es la variación que va a manejar su aparato y a través de la cual nosotros le podamos dar parámetros exactos para que usted siga en casa y pueda saber cuál en un momento dado va a ser el momento en el que usted se va a dirigir con nosotros, va a llamar o va inclusive a acudir al médico. Otro que es un aparato fundamental, sobre todo para las mamás, es el termómetro. La verdad creo que todas nos hemos enfrentado a un chiquitín que es muy difícil ponerle el termómetro de mercurio. Estamos peleando con el pobrecito para colocárselo en la axila, para mantenerlo los 3 minutos que nosotros debemos de tener elevándose el mercurio. Y es mucho más fácil y cómodo que compremos cualquiera de estos aparatos que nosotros rápidamente vamos a poder o colocar en la cabeza o también poner en la axila, pero va a ser mucho más rápido la medición. De igual manera, ustedes deben de tomar en cuenta que va a tener una variación, es decir, no es exacta. En cuanto a los aparatos electrónicos para el termómetro que existen en la actualidad, yo les recomiendo mucho para los niños cualquiera que sea de este tipo, en el cual a través de un rayo infrarrojo ustedes van a poderlo colocar e inclusive nos va a permitir que el niño se vaya moviendo paulatinamente y que la podamos registrar. Otro de los aparatos muy utilizado es el glucómetro o el aparato que nos va a permitir medir a través de un piquetito en el dedo cómo está el azúcar en el cuerpo de un paciente. Desde luego, y lo más importante en este aparato sobre todo, esto es una cifra aproximada. No es lo mismo que nosotros podamos realizar un laboratorio como debe de ser, es decir, tomando la sangre a nivel arterial, a que nosotros de manera distal o en el dedo, en los capilares, podamos tener una aproximación de cómo se encuentran estos parámetros dentro del cuerpo. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Es bueno que nosotros lo tengamos en casa? Por supuesto que sí. Sin embargo, vamos a darle el uso que es adecuado. Por ejemplo, un paciente diabético muchas de las ocasiones viene y me dice: doctor, es que tuve en la mañana cierta cifra de azúcar, en la tarde tal y en la noche tal. La realidad es que es un paciente que muy probablemente ustedes pudieran decir, bueno, está muy preocupado por su salud. Esto no es lo correcto. Un paciente que realmente está controlado, con que se tome el azúcar o el destroxis que nosotros le llamamos cada 2 días, es más que suficiente. Es decir, todas nuestras actividades o nuestra vida no va a estar regida por este tipo de aparatos. Son muy buenos y nos permiten llevar a cabo un control y un parámetro. Sin embargo, no vamos a vivir pegados a este aparato. Lo mismo pasa con la presión arterial. En muchas de las ocasiones el paciente se la toma en la mañana, en la tarde y en la noche
y esto entonces dejan de ser herramientas útiles, puesto que todo el entorno del paciente va a girar a favor de lo que diga un aparato electrónico que, como les comenté, puede tener una variación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los pacientes hipertensos, por ejemplo, vienen obviamente con una carga de estrés incrementada porque están sumamente preocupados por este aparato, que evidentemente nos va a elevar la presión arterial. Como todas las herramientas electrónicas son excelentes para tenerlas en casa, para ayudarnos, para tener un parámetro, sin embargo, no podemos dejar que estas sean las que rijan en un momento dado. ¿Okay? Tenemos que de verdad saber cuáles van a ser los parámetros específicos a través de los cuales nosotros podamos tener una alarma. Desde luego, por ejemplo, si tenemos un paciente diabético que sufre una herida, que además tiene algún tipo de infección, nos va a ser una herramienta fundamental y muy útil, porque en estas ocasiones sí nosotros le vamos a pedir como médicos que el control lo lleve una vez al día en su casa. Y desde luego esto nos va a ir permitiendo ajustar inclusive la medicación que nosotros vamos a dar para mantener en óptimas condiciones al paciente. ¿Qué vamos a hacer con todos estos aparatos electrónicos? Es muy importante que ustedes sepan, por ejemplo, nosotros que los utilizamos o hacemos uso de ellos en el consultorio, estas baterías generalmente las vamos a cambiar cada 15 días o a un mes dependiendo de la afluencia de consulta que nosotros tengamos. En casita lo que yo les recomiendo es no dejarlas más de 3 meses. Además, si es posible, el favor de retirarlas para que al momento del uso se puedan colocar. El motivo es porque, desde luego, pueden inclusive dar una variación en los mismos, consumirse más rápido en algunas ocasiones, y nos ha pasado, y sobre todo ahora, en pacientes, por ejemplo, pediátricos, que aparentemente utilizan el termómetro, me llaman, doctora, tiene 39 la niña, evidentemente vente para acá, tomamos acá como debe de ser con otros aparatos y corroboramos y resulta que la chiquitina tenía 37,5, que es muy diferente a que presente realmente una fiebre. ¿Cuál fue el motivo? La mamita tenía más de 6 meses con la misma batería. Entonces estaba fallando ya la carga y evidentemente esta no era una lectura fidedigna. Por lo tanto, lo que yo les invito es hacer un uso adecuado de las mismas. Es muy importante, si ustedes sufren algún tipo de enfermedad y el médico se les recomienda, que las traigan a consulta para que nosotros les podamos comentar la variación exacta que tiene con respecto a las herramientas que nosotros vamos a utilizar manuales en el consultorio y ustedes sepan determinar en qué momento van a acudir con nosotros. Espero que todo esto que hemos hablado el día de hoy les sirva. Como saben, en este canal siempre vamos a buscar cosas que, aunque aparentemente sean sencillas, tienen una función determinante en nuestra salud. Los espero el próximo lunes en este espacio que siempre va a ser de salud y vida. Gracias. Gracias por visitar mi canal. Si esta información te fue útil, dale like, comparte y suscríbete.